la iglesia Nesa, porque Nesa pesa. Aleluya. Estuvimos ahí en el retiro de jóvenes y un poquito con lo que compartió el pastor, Dios se movió de una manera poderosa, una manera, yo sé que Dios marcó los corazones de nuestros jóvenes que en todo México, y Dios está haciendo cosas grandiosas, y este es el principio de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en esta mañana, si pueden agarrar sus Biblias y ábrelas en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 12, y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Pero antes que lea, le quiero dar gracias a Dios por mi salvación. Como dijo el pastor, ya tengo 7 años de salvo. Yo soy hijo de pastor, nací y crecí en la iglesia, pero no hasta los 18 años le entregué mi corazón a Dios completamente. Y ya sé que sabemos que podemos estar en la iglesia, pero no estar en la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le doy gracias a Dios porque su misericordia estuvo sobre mi vida. Todo ese tiempo que corría del llamado de Dios, todo ese tiempo que me alejaba de las cosas de Dios, pero su misericordia estuvo ahí sobre mi vida. Desde todas las cosas de que me salvó, y ahorita estuviera muerto, no sé en dónde estuviera, todo perdido, y siendo hijo de pastor. ¿Cómo la ves? El diablo no respeta a nadie, pero le doy gracias a Dios por su misericordia. Estamos aquí en esta mañana. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Le doy gracias a Dios por la vida del pastor Sonny y la hermana Julie, por ese ministerio. Le doy gracias a mi líder, pastor Ezra y sister Ruthie Letorco del UTC. Esos son mis líderes, y pastor Junior, que les manda sus saludos, y la hermana Jessica. Yo sé que hay muchos estudiantes de aquí que estuvieron bajo su liderazgo, y nosotros tenemos el privilegio de también tener a pastor Junior, y les manda su amor. No pudo estar aquí con ustedes esta mañana, cosas que tenía que encargarse de la iglesia ya. Como Dios está llevándolo a otro nivel, y Dios está orando, y Dios está haciendo cosas grandes ahí en Panamá, y como ya tienen la invitación para ir a Panamá, y ahí los esperamos. Amén. En Filipenses capítulo 3 verso 12 al 14, igual a leer de la Nueva Versión Internacional, y dice: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Bendice tu palabra. Usa mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me recuerdo cuando era más joven, cada sábado por la mañana prendía la tele con mis hermanos, y prendíamos la tele, y me gustaba ver los Power Rangers. ¿Cuándo les gustaba ver los Power Rangers? Los jóvenes que estaban aquí. Ahí tenemos uno. Prendía la tele y me gustaba cada sábado por la mañana, si no teníamos actividades en la iglesia o lo que sea, prendíamos la tele y empezábamos a ver las caricaturas, y prendían los Power Rangers, y yo siempre quería ser el rojo, el Power Ranger rojo, porque el rojo es el líder. Yo quiero ser el líder. Amén. Quería ser el líder, pero tenía un hermano mayor, so tuve que ser el azul. Y así es como era la cosa. Y miramos la caricatura, y luego empezamos a jugar, viendo la caricatura, y luego empezamos a jugar. Yo era el azul, mi hermano era el rojo, y teníamos un hermano menor, y lo hacíamos el malo. Y ¿cuántos son el hermano mayor aquí? Y hacíamos a nuestro hermanito llorar. Sí, y luego venía mi papá, Daniel. Y luego mi otro hermano también, y así estábamos. Pero me recuerdo viendo estos shows, también me recuerdo viendo los X Games, los juegos de patinar, de estar en las bikes. ¿Cuándo vieron estos juegos?
así. Y me recuerdo viendo estos juegos y estaba prendido de la tele viéndolos, a Tony Hawk, así, Bob Burnquist, y me gustaba ver esto. Me gustaba ver esto y le pedí a mi papá, quiero una patineta. Y me la compraron. Me la compraron y en la primera vez que me caí, ya no quise más. ya lo dejé ahí. También me recuerdo viendo la lucha libre. Estábamos en México, la lucha libre. ¿Cuántos ven la lucha libre hasta hoy? Amén. Viendo la lucha libre. Y me recuerdo, la víamos y como dije, yo soy hijo de pastor, crecí en la iglesia toda mi vida y víamos las luchas libres y los íbamos a la iglesia los días de servicio, ahí entre mis primos y los que iban a la iglesia también, estábamos allí y empezamos a luchar. Ahí en la iglesia, y vinieron los mujeres, no. Y nosotros corriendo de los mujeres, aleluya. Se tienen que cuidar de los hijos de pastores, amén. Pero recordándome de todo esto, me pongo a pensar, yo estaba cautivado por estas cosas. Las veía y me cautivaban y actuaba en eso. Eran las caricaturas y luego empezaba a jugar. Eran los deportes y luego quería ir a jugar. Estas cosas me cautivaban. Tenían una atadura sobre mi vida y alteraban mis emociones, mis sentidos, mi manera de pensar, me causaba actuar. Y de eso quiero hablar esta mañana. Que la visión del ministerio te cause igualmente a actuar. Y de eso quiero hablar esta mañana. Acabamos de tener nuestra conferencia mundial y celebramos 50 años de ministerio. Como el Casa Victoria, este ministerio, 50 años. Celebramos 50 años de la fidelidad de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Celebramos 50 años de la visión del Casa Victoria. Esos 50 años. Aleluya. Y me pongo a reflexionar de la visión que Dios nos ha dado y no puedo evitar pensar en los hombres que han ido delante de nosotros. Grandes hombres que han ido delante de nosotros, que por sus vidas estamos aquí hoy. Vemos a la vida de nuestro pastor Sunny, un hombre que se ha mantenido cautivado de esta visión hasta este día, y tenemos ahí en Panamá el privilegio de tenerlo y vemos cómo se mueve. Estamos aprendiendo ahí, llega el UTC y todos estamos ahí listos de la dirección de su corazón, la dirección que quiere, y vemos cómo se mueve, cautivado. En estas 3 semanas estuvo en África del Sur, en Europa, y esta semana que viene regresa a Panamá. Y lo vemos, un hombre de mayor de edad, moviéndose así, porque él cree que va a haber salvación para todo el mundo. Y así es visionario. Y lo podemos ver y cómo se mueve, que está cautivado, llega con el equipo, qué está pasando, qué vamos a hacer, cómo va todo esto, cómo va el home, cómo va el UTC, cómo va todo, qué podemos hacer para atraer más crecimiento a la iglesia. Y siempre está pensando así, cautivado, se mueve, está movido, cautivado por la visión. Podemos ver otra persona de nuestro ya que ya fue con el Señor, el anciano pastor Ed Morales. Él fue cautivado por esta visión. Cuando Dios lo tocó, recibió el llamado de Dios, se subió a su carro con su familia y se fue al norte de California, y lo demás es historia. Y podemos ver esos grandes hombres de Dios. Y vemos la vida de todos los ancianos del ministerio. Ellos fueron cautivados por la visión. Ellos creyeron que había esperanza para el perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? Ellos creyeron que había una solución para el pandillero. Ellos creyeron que había una cura para el drogadicto. Y la respuesta se llama Cristo Jesús en esta mañana. Aleluya. La respuesta es Cristo Jesús. Y quiero decirte esta mañana que Dios te quiere usar, iglesia. Con la misma visión que Dios le ha dado a ellos, es la misma visión que tenemos a hoy. Joven, cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida y miras al drogadicto, aunque nunca tocases una droga, puedes seguir y clamar el nombre de Jesús y los puedes mandar a la... ¿Cómo vamos a amar?
Las puedes llevar a la home. Y Dios va a hacer el milagro. Porque Dios te quiere usar, iglesia. Y el verso 12 de eso que abrimos, si pueden abrir su Biblia, el verso 12. Y dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Y aquí Pablo entendía que todavía no tenía todo bajo control. Aquí está Pablo hablando, el apóstol Pablo, y entendía que necesitaba más de Dios. Y el problema de nuestra generación que piensa que no necesita de Dios. Ese es el problema con nuestra generación. Si fuera así, estuvieron aquí a las 9 para orar. Aleluya. Si nuestra generación de verdad necesitara más de Dios, hacían lo posible para ir al retiro de invierno. Ya sé que, mira, muchos de los jóvenes que vienen de UTC, de Panamá, pagaron más de $600 para poder ir, porque ellos, hay algunos estudiantes que ya están a punto de regresar a sus casas y dicen, no, yo tengo que ir allá porque necesito que Dios hable a mi vida, porque quiero regresar a mi iglesia y hacer un impacto. Y en nuestra generación le falta el mismo sentir que tenían nuestros ancianos, de oración radical, de ir a las calles. Nuestra generación, y digo nuestra generación porque hablo de mi generación, que se enfoca en las luces, en el hype, en brincar, en bailar, pero es cuando tiempo de hacer algo por Dios, ahí es donde se viene que aleluya. Y me encanta lo que dice el apóstol Pablo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuántos pueden decir amén? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí está, Pablo quería conocer. Pablo tenía el anhelo de conocer más de Dios. El anhelo de él ya está usando, Dios lo está usando de una manera poderosa, pero eso no es suficiente. Él quería más. Sí, ya tenemos a personas que fueron a la home. Es tiempo de ir al UTC. Porque tienen el deseo por más de Dios. Él reconocía eso. Reconocía que necesitaba más de Dios. Y por mí mismo, por muchos años, conocía de un Dios que podía hacer milagros. Por muchos años conocía de un Dios que salvaba, que rompía las cadenas del pecado. Por muchos, pero no lo conocía por mí mismo. Por muchos años conocía de este Dios maravilloso, grande, poderoso. Pero el día que Dios entró a mi vida nunca fue igual. Dios me cambió, me restauró, me quitó la melancolía de mi vida. Y eso pasa cuando entregas tu vida a Dios. Dios empieza a hacer cambios en tu vida. Y Dios empieza a hacer diferentes cosas con tu mentalidad. ¿Cuántos pueden decir amén? So, conocía de un Dios, pero hasta el día que se me hizo personal, ya no era el Dios de mis papás, ya no era el Dios de la iglesia que iba, pero era mi Dios. Dios me dio una pasión para querer conocerlo más. Y por eso fui al UTC. ¿Cómo se va? Yo fui al UTC también. So, tomé la escritura que dice, y la participación de sus padecimientos, sus sufrimientos. En otras palabras, tienes que tienes que matarte a ti mismo. Tienes que matar a la carne para que puedas ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Y por eso también tenemos la casa de recuperación. Ahí pasas por cambios. Hay muchas cosas que no te gustan, que no te agradan. Tal vez no te agrada el director. Aleluya. Tu hermano, tu líder de cuarto. Pero es la persona que Dios está usando para moldear tu carácter. Aleluya. Pasa en el UTC también. So, tomé la escritura y fui al UTC. Dios comenzó a trabajar con mi vida para que yo pueda ser semejante
en su muerte. Tenía que morir a mí mismo. Y como dije, es tiempo de muchos jóvenes. Tienen que ir al UTC. Tienen que ir al UTC. Tienen que morir a sí mismo. Mira, tenemos una visión grande. Y Dios está llamando a la juventud de hoy para que pueda tomar su lugar en este ministerio. Y no, Pastor Sonny ya no sé cuántos años le va a quedar más. ¿Quién sigue adelante después de él? Y tenemos que pensar esto. No es tiempo de... y me he dado cuenta que no siempre en los tiempos de éxitos puedes ver lo que Dios está haciendo, pero también en los tiempos de lucha. Amén. En los tiempos de lucha puedes ver, realmente puedes ver quién eres. Cuando todo está bien, cuando los hijos están portando bien, aleluya. Cuando el dinero está bien, no siempre va a ser así. Pero en los tiempos que cuando tus hijos ni los ves llegar a la casa, los tiempos de los hijos que ni quieren ir a la iglesia, en esos tiempos es cuando Dios quiere tratar con tu vida, iglesia. Así como trata con el UTC, trata con el enfoque, trata con la iglesia también. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. ¿Cuántos están agradecidos que Dios los alcanzó? Y dice, sigue adelante. Tenemos que seguir adelante porque Dios nos ha llamado con propósito, iglesia. Dios nos ha dado un propósito. Y cada vez que Dios usa un instrumento es con propósito. Cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con el propósito de crear su pacto con él. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó con el propósito de sacar al pueblo de Israel de esclavitud. Cuando Dios llamó a Josué, lo llamó para continuar el legado de Moisés y heredar la promesa que se le fue dado a Moisés en Génesis. Cuando Dios llamó a Débora, ¿no están las mujeres de Dios en casa? La llamó para ser la primera mujer de juzgar al pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a Gedeón, lo llamó para destruir el altar de Baal que su propio padre edificó. Con propósito, dile a tu vecino, propósito. Cuando Dios llamó a Sansón, lo llamó para destruir los filisteos. Cuando Dios llamó a Samuel, lo llamó para ungir el primer rey de Israel. Cuando Dios llamó a David, lo llamó para ser el líder más efectivo que reinó Israel. Cuando Dios llamó a Elías, lo llamó con el propósito de destruir los 450 profetas de Baal. Cuando Dios llamó a Nehemías, lo llamó para levantar el muro de Israel. Y cuando Dios llamó a Jonás, lo llamó con el propósito para que fuera a predicar a Nínive un mensaje de arrepentimiento. Cuando Dios llamó a Juan el Bautista, lo llamó para preparar el camino para el Señor. Cuando Dios llamó al apóstol Pedro, lo llamó para ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, lo llamó para alcanzar a los gentiles. Cuando Dios llamó a pastor Sani, lo llamó para alcanzar los tesoros escondidos. Cuando Dios llamó a la generación de hoy, vivida por Dios, lo llamó para alcanzar nuestra generación. Y cada vez que Dios llama es con propósito, iglesia. Y no era fácil para ellos. Unos corrieron del llamado, unos dudaron que Dios los llamó. Muchos de ellos eran desobedientes. Aleluya. Unos se frustraron cuando no vieron algo pasar. ¿Cuántos están en el ministerio y no ves crecimiento en tu ministerio y te frustran? Pasa, iglesia. Unos lloraron, enfrentaron lo imposible. Estoy seguro que enfrentaron oposición. Estoy seguro que pasaron incomodidad. Todos tenían insuficiencias. Todos tenían fallas. Todos eran humanos, iglesia. Pero Dios los llamó con propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo entiendo que puede ser difícil servir a Dios. El joven, yo entiendo que puede ser difícil servir a Dios. Pero como dice la Escritura, tienes que seguir adelante, porque la salvación de otros está en tus manos. Dios hizo algo en tu vida, te ha tocado, tú tienes la respuesta. Y aquí nos dice Pablo que siga adelante.
Hay mucho que aprender, hay mucho que creerle a Dios. Hay muchos países, naciones, ciudades que no han escuchado del Evangelio de Dios. Y Dios te quiere usar, pueblo. Dijo Pablo: sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó. En otras palabras, alcanzar eso que te sacó del lodo cenagoso. Alcanzar eso que te salvó. Alcanzar eso que trajo tu familia para atrás. Alcanzar eso. Sigue adelante alcanzando, yendo de gloria en gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Y punto número 1. Cuando una persona está cautivada, te causa pensar diferente. Ya que cuando una persona está cautivada por la visión de Dios, te va a causar a pensar un poco diferente. ¿Y cuántos han estado enamorados? Aleluya. Aleluya. Pero mira, cuando se ve más con los jóvenes, cuando están enamorados, hacen cosas que no hacían antes. Se empiezan a lavar los dientes. Empiezan a lavar su propia ropa. Se empiezan a echar Y debe ser igual cuando te enamores de Cristo. Cuando te enamores de Cristo y te cambia tu mentalidad, es igual. Cuando van a las calles, te justifica. Tú te agarras y Dios hizo algo en tu vida, y agarras el micrófono, lo que sea, y le empiezas a decir de tu Dios, cómo te salvó, te rescató. Y es lo mismo, iglesia. Cuando te empiezas a enamorar de Dios, te cambia tu mentalidad. Ejemplo, los 12 discípulos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: no fui desobediente a la visión celestial. Y vemos su vida desde el día que aceptó a Cristo, y vemos todo lo que hizo. Un gran hombre de Dios que lo predican en muchas iglesias. El apóstol Pablo, y todo lo que hizo Dios. Y porque Dios le dijo: vas a tener que sufrir mucho por mi nombre. También vemos a la vida de nuestro pastor. Cuando Dios lo cautivó, se empezó a mover. Y iglesia, hay una demanda sobre nosotros de movernos en acción. El diablo se está moviendo. El diablo está atacando a la juventud. El diablo está moviendo, y también tenemos que hacer lo mismo. Iglesia, tenemos que pelear, tenemos que batallar, tenemos que luchar. Hay un precio que tenemos que pagar. Y cuando una persona está cautivada, te causa a sacrificar. Cuando estás cautivado por esta misión, cuando estás cautivado de lo que Dios ha hecho en tu vida, te va a costar a sacrificar. Abraham pagó el precio. Noé, Moisés, David, Job, Josué y muchos de la Biblia. Hay un precio que tenemos que pagar. No se nos va a regalar, iglesia. Hay una pregunta que le hizo Pastor Sonia, nuestro líder del UTC, y le preguntó: ¿en dónde está el divergente en la visión con el gain? Se estaba preguntando, cuando la visión llega al gain, toma a otro sentido. Y dice: ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? Y yo puedo, desde el tiempo que ha estado siguiendo al Señor, puedo ver dos cosas. Una, no la creen. Una, no la creen que Dios lo puede usar. Una, que simplemente no creen que Dios puede hacer algo con sus vidas. Número 2, es que no están dispuestos a sacrificar. No están dispuestos a dejar lo que tiene la comunidad de casa. No están dispuestos a dejar diferentes cosas para ver el Evangelio predicar en todo el mundo. ¿Cuántos lo creen? Que somos llamados de Dios, de la misión de alcance y victoria, que vamos a ir a todo el mundo. ¿Cuántos los creen esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. El libro de San Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Cuando verdaderamente entendemos la razón por la cual servimos, somos dispuestos a darlo todo, así como Cristo nos dio por nosotros. Estamos dispuestos a pagar un precio por la simple razón que Dios pagó un precio por nosotros. Un precio de sangre y dolor para que nosotros pudiéramos ser libres, iglesia. Esa es la razón por la cual servimos, de simplemente agradecimiento. Agradecidos con Dios. El apóstol Pablo pinta una imagen de qué es ser la voluntad de Dios. No le importaba la aflicción que iba a pasar, el dolor que iba a tener que enfrentar. No le importaba lo que tenía que pagar para hacer la voluntad de Dios. No le importaba. La razón por la cual muchos de los misioneros que están ahorita en Panamá o diferentes partes, la razón por la cual pudieron dejar todo, sus familias, sus iglesias. Yo era un líder de jóvenes, mis jóvenes estaban creciendo, mi ministerio era parte de la alabanza, tenía un buen trabajo, aleluya, ganaba bien dinero, tenía buen carro, pero Dios me llamó, fui llamado por Dios. Y me recuerdo el día cuando Dios me llamó, estaba tomando un examen de droga para un trabajo nuevo que Dios que me dio. Y estaba ahí y me mandó un texto, Pastor Ezra, ¿cómo te gustaría ser parte del equipo en Panamá? Y nomás sentí, wow, ahorita Dios, este trabajo está bueno. Este trabajo está bueno. Y lo tuve y lo dejé. Lo dejé y es porque reconozco que hay una grande misión delante de nosotros, y hay hombres y mujeres que han dado todo, han pagado un precio por nosotros estar aquí hoy. Por eso lo pude dejar. Iglesia, ¿qué precio estás pagando hoy? Número 4, cuando una persona es cautivada, rendirse no es una opción. Rendirse no es una opción. El libro de Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y veo la vida del misionero, de todos los misioneros, el apóstol Pablo, y nos enseña mucho. Y todos abran nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 11, 24 a 28, y les da una lista de sus sufrimientos. Una lista de sus sufrimientos. Cuando tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Y dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio. Una noche y un día he estado con naufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación de todas las iglesias. No importa lo que estés pasando, no importa lo que venga sobre tu vida,
Dios te ha llamado, Dios te ha dado un propósito y tenemos que seguir adelante. A ver, ¿quién está sufriendo así? Santo. No tenemos que preocuparnos de salir a predicar el evangelio y que los van a golpear. Tenemos la libertad de proclamar el nombre de Jesús. So, ¿qué precio estamos pagando, iglesia? Dios. Y quiero terminar con esto. Tenemos que ser cautivados por su amor y su misericordia. Si el teclado puede subir. Y hay una historia en la Biblia que siempre, cuando reflejo en lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre de Dios, siempre me llega al corazón porque refleja mucho nuestra generación. Y había un hombre en la Biblia, lo puedes ver como un líder en la iglesia, un pastor. Y este hombre, Dios le habló a este profeta, y el profeta se llama Oseas, y le dice: quiero que vayas y te cases con una prostituta. Así le dice. Y yo nomás me puedo, cuando lo leo, lo puedo ver, lo leo y me puedo imaginar cómo está pasando todo. Y dice Dios: quiero que te cases con una prostituta. Y Santo. ¿qué? ¿Con una prostituta? Yo soy un hombre de Dios, soy líder en la iglesia. ¿Cómo que quieres que haga eso? Pero escuchó la voz de Dios y fue obediente. Y pasa que se casa con esta mujer. Y dice la Biblia que tienen 3 hijos. Amén. Y ahí me deja saber que crearon una relación. 3 hijos. Y de un día a la nada se va. Se fue. Y lo dejó ahí con los hijos. Y yo no me podría imaginar que pasaría eso con mis papás. Y eso es lo que como lo veo. No podía imaginar el dolor que sintió. No me puedo imaginar todo lo que sentía. Pero es lo que pasó. Y dice Dios le dice Dios: ve a buscarla. Sí, amén. Ve a buscarla, le dice Dios. Y qué tremendo eso. Dios le dice que va y la mira. Y le dice al que le está trabajando: esa es mi esposa. No me importa que es tu esposa, eso es lo que cuesta. No me importa que si es tu esposa o digas que seas tu esposa, eso es lo que cuesta. Ya. Y dice que la Biblia dice que lo pagó. Pagó el precio. Pagó el precio y se la llevó para atrás. Y luego al final del capítulo dice: así es mi amor a los hijos de Israel. Amén. Y Osea representa a Dios y la prostituta a nosotros. Amén. Esa es la realidad de la cosa, porque a veces Dios hace algo en nuestras vidas, nos toca, empieza a cambiar nuestra situación, empiezas a ver tu familia llegar a la iglesia, empiezas a ver diferentes cosas, y luego Dios manda a que vayan por ti. Gloria a Cristo. Otra vez. Amén. Tiempo, más tiempo. La misericordia de Dios está así. Amén. Pero cuando va a haber un cambio, no siempre vamos a vivir bajo la misericordia de Dios. Dios nos está llamando a vivir en obediencia, para que pueda haber fruto en nuestras vidas, para que podamos hacer un impacto. No necesitamos cristianos que vivan una doble vida. Es tiempo de establecernos en la roca Cristo Jesús. Es tiempo. Aleluya. Los jóvenes escucharon: es nuestro tiempo. Esta mañana póngase sobre sus pies.